¿Sabías que Santa Rosa de Lima, la primera santa de las Américas, vivió un sufrimiento tan profundo que muchos creían que no sobreviviría? Lo que nadie esperaba era que ese mismo sufrimiento la llevaría a un milagro tan extraordinario que incluso el cielo se detuvo para contemplarlo. Pero hay un secreto en su vida que la Iglesia tardó años en revelar. Un acto silencioso, escondido en el pequeño jardín de su casa, que transformó no solo su historia, sino la de miles de personas hasta hoy. Quédate conmigo y suscríbete al canal, porque al final de este video descubrirás cómo Santa Rosa encontró gloria donde todos solo veían dolor, y lo que eso puede significar para tu propia fe. Vamos a comenzar. En una mañana luminosa de abril de 1586, en la ciudad de Lima, Perú, un grito de recién nacido resonó por las paredes simples de la casa de la familia Flores de Oliva. Isabel Flores de Oliva, la novena hija de Gaspar Flores y María de Oliva, vino al mundo en una época de contrastes. Mientras Lima ostentaba riquezas del virreinato, muchos vivían en extrema pobreza, y la sociedad estaba marcada por desigualdades y profundas tradiciones religiosas. La pequeña Isabel fue recibida con alegría por sus padres, pero un detalle curioso llamó la atención. Su belleza desde los primeros días de vida era algo que nadie podía ignorar. Su piel era delicada como pétalos, y sus ojos de un brillo inusual parecían reflejar algo más allá de lo natural. «Es tan bella como una rosa», dijeron los vecinos al verla, y el apodo quedó grabado como un presagio del destino que la esperaba. Rosa. Aunque su infancia parecía común al principio, el contexto en el que Rosa creció moldearía las bases de su vocación. Lima, en esa época, era una ciudad en expansión, llena de ruidos de las calles concurridas, comerciantes anunciando sus mercancías, campanas de las iglesias marcando las horas y las voces fervorosas de predicadores en las plazas. La fe estaba en el aire, pero también el orgullo y la vanidad. Desde muy temprano, Rosa comenzó a notar esta dualidad. Mientras algunos se volvían hacia la oración, muchos buscaban estatus y riqueza. Los primeros años de su vida estuvieron marcados por la simplicidad y descubrimientos. Rosa mostraba una sensibilidad inusual para una niña. Mientras otras niñas jugaban en los jardines floridos, ella parecía fascinada por momentos de silencio y reflexión. Le gustaba observar a los pájaros que venían a posarse en las ramas del jardín de su casa, escuchando el suave sonido de sus cantos. Cuando las flores florecían, pasaba horas contemplando su belleza efímera, pero no con vanidad. Era como si entendiera que cada pétalo era obra de algo mayor. Aún muy joven, algo extraordinario sucedió que marcó el primer signo de su conexión especial con lo divino. Un día, mientras jugaba sola, Rosa tuvo una visión de Jesús, quien la miró con una ternura indescriptible. Aunque solo era una niña, sintió en lo profundo de su corazón que había sido llamada para algo grandioso. Fue en ese momento que comenzó a desarrollar una fe inquebrantable, que crecía cada día como una planta siendo regada por el amor de Dios. La vida de Rosa, sin embargo, no fue exenta de desafíos. Su familia, aunque no era miserable, enfrentaba dificultades financieras. Su padre, Gaspar, era soldado y la estabilidad económica a menudo oscilaba. Rosa, sin embargo, nunca se quejó. Desde pequeña, mostraba una madurez impresionante. Cuando veía a su madre afligida por deudas o preocupaciones domésticas, trataba de consolarla con palabras que parecían sabiduría de alguien muy por encima de su edad. Con el paso de los años, su belleza se hizo aún más evidente, lo que atrajo la atención de muchos. Sin embargo, Rosa rechazaba con firmeza cualquier elogio. Para ella, esta belleza física no era motivo de orgullo, sino una prueba de humildad. En la adolescencia,
Comenzó a notar cómo las mujeres a su alrededor se preocupaban excesivamente por joyas, vestidos y apariencias. Decidió entonces adoptar un camino completamente diferente. Se negaba a adornarse y pasaba más tiempo en oración que en reuniones sociales, algo inusual para las chicas de su edad. En un evento memorable, Rosa sorprendió a todos al cortar su largo y hermoso cabello que tanto admiraban. Fue un acto de profunda valentía y determinación que chocó incluso a sus familiares. Cuando su madre le preguntó sobre el motivo, respondió con serenidad: «Quiero ser bella solo a los ojos de Dios». Este gesto simple, pero cargado de significado, reveló la fuerza de su vocación y la disposición de sacrificar cualquier cosa que pudiera desviarla del camino para el cual sentía haber sido llamada. La devoción de Rosa no se limitaba a oraciones y meditaciones. Desde muy joven mostraba compasión por las personas marginadas. En las calles de Lima no era raro verla entregando su propio pan a mendigos hambrientos o ayudando a niños que pedían limosna. Esta actitud altruista era fruto de un corazón profundamente conectado al dolor del prójimo. Cierta vez, durante una celebración en la iglesia local, Rosa se conmovió al escuchar el sermón de un padre sobre el sufrimiento de Cristo. Las palabras penetraron en su alma como una llama ardiente y decidió que dedicaría cada día de su vida a imitar el amor sacrificial de Jesús. Este momento marcó el inicio de su transformación interior, que la llevaría a decisiones aún más radicales en el futuro. En esos primeros años, Rosa ya revelaba una sabiduría silenciosa que cautivaba a todos a su alrededor. No buscaba atención, pero su humildad y bondad eran tan auténticas que atraían incluso a los más escépticos. Había algo en su presencia que transmitía paz, una serenidad que contrastaba con la agitación del mundo a su alrededor. El nacimiento de Rosa Flores de Oliva no fue solo el inicio de una vida, sino el inicio de una misión que impactaría generaciones. Cada paso de su infancia, cada elección aparentemente simple, fue una preparación para el gran plan que Dios había reservado para ella. En Lima, a finales del siglo XVI, la joven Rosa crecía en un ambiente donde las desigualdades sociales se revelaban en cada esquina. Las calles eran una mezcla de comercio bullicioso, donde los mercaderes anunciaban especias y tejidos, y de silencios perturbadores, donde los pobres, descalzos y harapientos, buscaban refugio a la sombra de las iglesias coloniales. La niña, con su mirada atenta y corazón sensible, no podía ignorar los dolores que la rodeaban. Cada pedido de limosna, cada expresión de desesperación que encontraba en su camino, parecía resonar dentro de sí como un llamado urgente a la acción. Desde muy temprano, Rosa desarrolló el hábito de observar a aquellos que pasaban por dificultades. Mientras otros niños de su edad jugaban alegremente, ella prefería caminar con su madre, ofreciendo ayuda a quien lo necesitara. Un día, al acompañar a María de Oliva al mercado, Rosa notó a una mujer anciana, frágil y visiblemente cansada, intentando cargar un pesado cesto de frutas. Sin dudarlo, la niña corrió hacia ella, tomó el cesto y lo llevó hasta su destino. Agradecida, la mujer bendijo a Rosa, diciendo que su bondad era un regalo raro. Este tipo de gesto se volvió tan común que aquellos que la conocían ya esperaban encontrar en la joven una palabra de consuelo o una mano extendida. Pero su compasión no siempre era comprendida. La familia Flores de Oliva enfrentaba dificultades financieras y muchas veces María de Oliva reprendía a su hija por dar alimentos y ropa a extraños. En una de esas ocasiones, Rosa había entregado parte del pan que sería para la cena a un mendigo que pasaba. Cuando su madre se dio cuenta, la reprendió severamente, recordándole la difícil situación de su propia casa.
Con lágrimas en los ojos, Rosa respondió con ternura: «Si Cristo dio todo por nosotros, ¿por qué no puedo dar un pedazo de pan por él?». Sus palabras desconcertaron a la madre, que comenzó a darse cuenta de que había algo profundamente especial en el alma de su hija. Mientras tanto, Rosa comenzó a cultivar una relación cada vez más íntima con Dios. Su pequeño cuarto, iluminado solo por la luz que entraba por la ventana de madera, se convirtió en un refugio de oración. Allí, rodeada por el sonido distante de las campanas de las iglesias y por el murmullo de la vida cotidiana, conversaba con Dios como si Él estuviera presente a su lado. Muchas veces se sumergía tanto en sus oraciones que olvidaba el tiempo, volviendo al mundo real solo cuando su madre la llamaba para las tareas del hogar. Su vida simple no impidió que Rosa soñara en grande. Inspirada por los relatos de las vidas de santos que escuchaba en las homilías dominicales, deseaba ardientemente seguir los pasos de quienes habían dedicado su vida a Dios. Estas historias no eran solo narrativas para ella, eran invitaciones personales, cada una chispa que encendía un fuego aún mayor en su corazón. Rosa comenzó a pedir a Dios que la guiara, que le mostrara cómo podría ser útil en un mundo que parecía tan lleno de sufrimiento. Fue en uno de esos momentos de oración que Rosa tuvo su primera experiencia transformadora. Una noche, mientras rezaba sola, sintió una paz indescriptible inundar su alma. En el silencio de la habitación, escuchó en su corazón una voz suave que la animaba a seguir ayudando a los pobres y a confiar plenamente en Dios. Esta experiencia marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, Rosa no solo ayudaba a los necesitados, sino que hacía de ello su misión. Un episodio emblemático ocurrió cuando una epidemia azotó la ciudad, propagando miedo y desesperación entre los habitantes. Muchos evitaban a los enfermos, temiendo el contagio, pero Rosa, aunque aún muy joven, caminaba valientemente por las calles, llevando agua y alimentos a los más debilitados. Una vez, al encontrar a un niño abandonado, febril y débil, lo llevó a casa cuidando de él hasta que estuviera lo suficientemente fuerte para levantarse. Cuando su madre le preguntó sobre el riesgo que corría, Rosa solo respondió: «Si no somos nosotros quienes cuidamos de ellos, ¿quién lo será?». Aunque era joven, Rosa ya demostraba una madurez espiritual y emocional que impresionaba a todos a su alrededor. Su generosidad iba acompañada de una increíble capacidad para ver más allá de lo exterior. Mientras muchos solo veían la pobreza y el sufrimiento, Rosa veía la dignidad y el valor intrínseco de cada persona. Esta visión moldearía todas sus acciones, desde los gestos más simples hasta las decisiones más difíciles que tomaría en el futuro. Sin embargo, no todos veían sus acciones con buenos ojos. Algunos vecinos criticaban a la familia por permitir que Rosa pasara tanto tiempo con los pobres, temiendo que eso disminuyera el prestigio social de los Flores de Oliva. Otros la acusaban de exagerar, afirmando que su celo no era más que un intento de llamar la atención. Pero Rosa, firme en su fe, nunca permitió que estas críticas afectaran su determinación. Por el contrario, cada comentario negativo parecía reforzar su convicción de que estaba en el camino correcto. Con el paso del tiempo, Rosa comenzó a ganar reconocimiento en la comunidad local. La gente la buscaba no solo por su ayuda material, sino también por sus palabras de aliento. Muchas veces se sentaba al lado de alguien que estaba sufriendo y simplemente escuchaba, ofreciendo consuelo con su presencia tranquila. Era como si su bondad innata creara un espacio de esperanza donde antes solo había desesperación.
La infancia de Rosa no estuvo marcada por grandes eventos o logros, sino por la constancia de su bondad, por la profundidad de su fe y por el coraje de vivir de acuerdo con sus principios, incluso cuando eso significaba enfrentar críticas o incomprensión. Cada acto de caridad, cada oración silenciosa y cada elección de poner a los demás por encima de sí misma pavimentaban el camino que ella recorrería hasta el final de su vida. Estos primeros años de la vida de Rosa fueron un preludio de lo que estaba por venir, una preparación para la gran misión que la aguardaba. En cada paso, ella demostraba que la santidad no se alcanza en momentos grandiosos, sino en la fidelidad a las pequeñas acciones de amor. A los 15 años, Rosa enfrentaba lo que muchas jóvenes de su edad consideraban el ápice de la vida: la atención de pretendientes y la promesa de un futuro estable en el matrimonio. Su belleza, que desde la infancia atraía miradas, ahora era motivo de conversación entre familias influyentes de Lima que veían en ella una oportunidad de alianza prometedora. Los sonidos de conversaciones familiares llenaban la casa, siempre interrumpidos por los suspiros de su madre, María, ansiosa por ver a su hija como esposa de un hombre próspero. Pero Rosa, ya convencida de su vocación, sentía en su corazón una inquietud creciente cada vez que escuchaba tales planes. En esa época, el matrimonio no era solo una expectativa, sino una obligación cultural. Para una joven mujer de familia modesta como Rosa, rechazar pretendientes significaba desafiar las normas sociales y, a menudo, enfrentar humillación pública. Sin embargo, algo en su interior le daba fuerzas. Inspirada por la vida de Santa Catalina de Siena, cuyo ejemplo había aprendido en lecturas y sermones, Rosa decidió entregar su vida completamente a Dios. Una noche, en un silencio interrumpido solo por el susurro del viento en los árboles del jardín, Rosa se arrodilló en su habitación, donde una simple vela iluminaba el crucifijo colgado en la pared. Sus manos temblaban levemente mientras sostenían un pequeño rosario. Entre lágrimas y palabras susurradas, hizo su elección definitiva: no seré de otro sino de Cristo. Esta declaración no era solo una oración, sino un compromiso. Al día siguiente, Rosa anunció su decisión a la familia. La reacción fue inmediata e intensa. María quedó atónita, incapaz de comprender cómo su hija, tan llena de promesas, podría rechazar un futuro tan seguro. «¿Por qué quieres enterrarte en soledad, Rosa? Eso no es vida», dijo la madre con lágrimas de frustración. El padre, aunque más callado, miraba a Rosa con una mezcla de decepción y resignación. La joven, sin embargo, mantuvo la calma, incluso cuando su corazón dolía al ver el sufrimiento de sus padres. La tensión en la casa solo aumentó cuando los rumores comenzaron a esparcirse. Algunos vecinos criticaban a Rosa por su rebeldía, mientras que otros murmuraban que lo hacía por orgullo. Pero ella, firme en su fe, enfrentaba cada mirada de reproche como una espina que unía su corazón al de Cristo. Decidida a vivir su vocación de manera concreta, Rosa comenzó a transformar su pequeño cuarto en un espacio de oración. En la simplicidad de ese lugar, construyó un altar rudimentario, decorado con flores del jardín. En un rincón, Rosa improvisó un pequeño espacio donde podría dormir en un colchón de paja, abandonando la comodidad de la cama que antes ocupaba. Para muchos, ese gesto parecía insensato, pero para ella era un paso necesario para alejarse de lo que consideraba vanidad y lujos innecesarios. La joven también comenzó a trabajar en el jardín de la casa para sustentar a la familia. Entre las rosales y hierbas medicinales que cultivaba, Rosa encontraba un sentido profundo en cada tarea. Sus manos callosas por el trabajo reflejaban el compromiso de no ser una carga para sus padres, sino una fuerza que contribuyera al bienestar del hogar.
Mientras regaba las plantas, a menudo rezaba, sintiendo que cada gota de sudor era una ofrenda silenciosa a Dios. Sin embargo, la decisión de Rosa de dedicarse completamente a la vida espiritual trajo consigo desafíos aún mayores. Su elección de aislarse parcialmente y vivir con extrema simplicidad causaba incomodidad en su familia, que muchas veces veía sus acciones como exageradas. María especialmente temía por el futuro de su hija. Un día, tras una larga discusión, Rosa abrazó a su madre con firmeza y le dijo: «No hago esto para huir del mundo, sino para acercarme a Dios. Confía en mí, mamá». Con el paso del tiempo, Rosa comenzó a atraer la atención de personas que veían en su vida un ejemplo de fe auténtica. Algunos habitantes de Lima la buscaban para pedir consejos o oraciones, impresionados por la serenidad que ella demostraba incluso ante las dificultades. Entre ellos estaban mujeres que, tocadas por el coraje de Rosa, comenzaban a reflexionar sobre sus propias vidas. Pero no todos eran compasivos. Había quienes se burlaban de ella, llamándola fanática o ingenua. Un incidente marcante ocurrió cuando un grupo de jóvenes pasó frente a su casa y al verla trabajando en el jardín, comenzaron a gritar insultos. Rosa, en lugar de reaccionar con rabia, simplemente los miró con una sonrisa tranquila y continuó su tarea. Dentro de sí, rezaba por aquellos que la atacaban. Rosa también comenzó a practicar pequeños actos de mortificación. Una noche, mientras Lima dormía bajo un cielo salpicado de estrellas, la joven tejió una corona de ramas espinosas. Con delicadeza y determinación, se la puso sobre la cabeza, ofreciendo el dolor que sentía como un gesto de amor y reparación. Era una práctica que pocos podrían comprender, pero para Rosa era una forma de unirse al sufrimiento de Cristo. Con el paso de los años, su decisión de vivir para Cristo transformó su vida en un testimonio poderoso de fe y sacrificio. Rosa, que había rechazado todo lo que el mundo le ofrecía, ahora encontraba alegría en la simplicidad, fuerza en la oración y sentido en el servicio al prójimo. Ella no veía su vida como un acto de renuncia, sino como una entrega total a algo mucho mayor. La elección de Rosa marcó el inicio de su viaje espiritual más profundo, un viaje que la llevaría a enfrentar desafíos aún mayores, pero también a experimentar una intimidad con Dios que pocos conocen. Esta fase de su vida no fue solo una negación de las expectativas sociales, sino una afirmación valiente de su fe y de su vocación. El día amanecía en Lima, pero la casa de los Flores de Oliva estaba envuelta en una atmósfera pesada. En el aire flotaba el sonido amortiguado de un murmullo continuo, la voz exasperada de María de Oliva resonando por los pasillos. Ella intentaba convencer a Rosa de que reconsiderara sus elecciones. Para María, el futuro de su hija era claro. Un matrimonio prometedor traería estabilidad y confort a la familia. Pero Rosa, sentada con las manos cruzadas y la mirada fija en el suelo de piedra, no respondía de inmediato. Por dentro, su corazón estaba en tumulto, dividido entre el amor por la familia y el llamado inconfundible que sentía en su alma. María no era una madre rígida, pero su amor por Rosa venía con una preocupación que rozaba el desespero. La sociedad de Lima no perdonaba los desvíos de las normas establecidas. Para los vecinos y amigos, Rosa se estaba convirtiendo en un motivo de chismes. ¿Cómo puede una muchacha tan bonita y prometedora elegir el aislamiento y la renuncia?, se preguntaban. María temía lo que el futuro reservaba para su hija y aún más para la reputación de la familia. Gaspar Flores, el padre de Rosa, asistía a las discusiones en silencio, sentado en un rincón de la sala. Sus ojos cansados, marcados por años de servicio como soldado, observaban a su hija con una mezcla de frustración y admiración. Aunque no entendía completamente las elecciones de Rosa, había algo en la fuerza de su convicción
que lo hacía dudar en forzarla a cambiar. Pero en ese momento, él también estaba dividido. Rosa, por su parte, enfrentaba una batalla interna que pocas personas podían comprender. Aunque firme en su fe, cada palabra áspera de su madre era como un golpe en su corazón. Sabía que sus elecciones estaban causando dolor a aquellos que amaba, pero sentía que traicionaría algo mucho mayor si cedía. En una noche particularmente difícil, tras horas de discusión, Rosa se retiró al pequeño jardín que ella misma cuidaba. La luna iluminaba débilmente las flores a su alrededor y el olor de las hierbas que crecían allí llenaba el aire con un perfume fresco y calmante. Allí, arrodillada en la tierra, Rosa dejó escapar lágrimas silenciosas. No eran lágrimas de duda, sino de dolor por ver la tensión crecer dentro de su familia. «Señor, dame fuerza», susurró, mientras el frío de la noche hacía que sus dedos temblaran. «Si esta es tu voluntad, ayúdame a cargar este peso». A lo lejos, el sonido de una campana de la iglesia interrumpió el silencio, como un recordatorio de que su fe no la abandonaría, incluso en los momentos más oscuros. La oposición de la familia no era el único desafío. Cada día, Rosa también enfrentaba las críticas de la sociedad a su alrededor. Las mujeres susurraban en los mercados, cuestionando sus motivaciones. «¿Ella quiere mostrarse mejor que nosotras?», preguntó alguien una vez. Un grupo de jóvenes, al verla pasar en dirección a la iglesia, hizo comentarios burlones, riendo de su simplicidad. Rosa escuchaba todo, pero respondía con un silencio que confundía aún más a sus detractores. En medio de esta resistencia, Rosa encontró apoyo en algunas amigas que admiraban su determinación. Entre ellas, una joven llamada Mariana, que compartía el deseo de una vida más cercana a Dios. Mariana era una confidente para Rosa, una presencia que la animaba a persistir. «Tienes algo que nadie puede quitarte, Rosa», dijo Mariana una vez, mientras las dos trabajaban en el jardín. «Tu fe es como estas flores, crece incluso en las condiciones más difíciles». A pesar de las tensiones constantes, Rosa nunca dejó de demostrar amor por su familia. Un día, al ver a su madre llorar en silencio tras una discusión, se acercó y tomó sus manos con ternura. «Mamá, no hago esto para desobedecerte o herirte», dijo Rosa, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Hago esto porque siento que es lo que Dios quiere de mí. Él también quiere lo mejor para nosotros». Estas palabras, dichas con tanta sinceridad, comenzaron a plantar semillas de aceptación en el corazón de María. Aunque aún no comprendía del todo la elección de su hija, comenzó a darse cuenta de que la fuerza de Rosa no provenía de la terquedad, sino de una fe tan inquebrantable que se volvía imposible ignorar. Con el tiempo, la resistencia de su familia comenzó a disminuir, pero no sin luchas. Rosa continuaba enfrentando desafíos externos e internos, pero cada momento de dolor parecía solo fortalecer su determinación. Sabía que la aprobación total de todos a su alrededor quizás nunca llegaría, pero eso no la detendría. Su misión era clara y su fe era su fortaleza. La prueba de la oposición familiar fue una de las etapas más difíciles de la vida de Rosa. No era solo una batalla contra las expectativas sociales, sino también una prueba de su resiliencia y amor. La joven que eligió vivir para Dios enfrentó no solo críticas externas, sino el dolor de ver a su propia familia luchar para aceptar su vocación. Sin embargo, fue en este terreno de conflicto donde su santidad comenzó a florecer de manera aún más visible, mostrando que incluso las mayores adversidades pueden ser superadas por la fuerza de una fe verdadera. El sol se ponía en Lima, tiñendo los cielos con tonos de naranja y púrpura, mientras Rosa se retiraba a su habitación, un espacio que había transformado en un pequeño santuario. Allí,
Rodeada de simplicidad y silencio, se arrodillaba en profunda oración. El suelo frío de piedra no ofrecía confort, pero para Rosa, el verdadero consuelo venía de su fe. El crucifijo que colgaba en la pared parecía observarla como testigo de su devoción. Pero esa noche, algo diferente estaba en su corazón. La joven sentía un llamado para imitar más profundamente los sufrimientos de Cristo. Esta decisión no fue impulsiva. Rosa había meditado largamente sobre el significado del sacrificio, inspirada por los relatos de los dolores que Cristo soportó por la humanidad. Si Él sufrió tanto por amor a nosotros, ¿cómo no puedo ofrecerle un poco de mí?, murmuró para sí misma mientras las palabras de la pasión de Cristo resonaban en su mente. Decidida, comenzó a adoptar prácticas que para muchos podrían parecer incomprensibles, pero que para ella eran formas de acercarse a su Salvador. El primer gesto fue una corona de espinas que Rosa misma confeccionó. En la privacidad de su habitación, con los sonidos amortiguados de las conversaciones en la casa al fondo, ella tomó ramas de un arbusto espinoso del jardín y con manos firmes pero dudosas comenzó a trenzarlas. Cada espina que perforaba su piel parecía un preludio de lo que estaba por venir. Al colocar la corona sobre su cabeza, un dolor agudo recorrió su cuerpo. Pero Rosa cerró los ojos y murmuró: «Por ti, Señor». Esta práctica de mortificación era una expresión del profundo deseo de Rosa de unirse a Cristo en su sufrimiento redentor. Pero el dolor físico no era su única prueba. El aislamiento que eligió para sí trajo consigo un peso emocional considerable. Rosa extrañaba un tiempo en que su relación con la familia era más ligera, libre de las tensiones causadas por sus elecciones. A veces, mientras regaba las flores del jardín, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Se preguntaba si estaba lastimando a aquellos que amaba, mientras sostenía una rosa delicada entre los dedos, contemplando su fragilidad. Sin embargo, era en ese jardín donde Rosa encontraba consuelo. Ella veía en cada planta una metáfora para su propia vida. Las espinas de las rosas eran como los dolores que enfrentaba, pero el perfume de las flores era el testimonio de la gracia que Dios concedía a quien perseveraba. Cierto día, mientras trabajaba bajo el sol abrasador, una vecina se acercó, curiosa sobre la elección de Rosa de dedicarse al cultivo en lugar de buscar un futuro más prometedor. Rosa, con una sonrisa suave, respondió: «Lo que hago aquí es para él. Cada flor que crece es una oración, cada espina es una ofrenda». Pero la vida de mortificación de Rosa no se limitaba al trabajo físico o a las prácticas espirituales. Comenzó a usar una tabla de madera como cama, renunciando a la comodidad de un colchón. Sus noches eran largas, frecuentemente interrumpidas por momentos de oración, donde se arrodillaba en la oscuridad, con solo la luz de la luna entrando por la ventana. En una de esas madrugadas, Rosa experimentó algo que nunca olvidaría, una sensación de paz tan intensa que sus lágrimas, antes de dolor, se convirtieron en lágrimas de alegría. Era como si Dios estuviera allí, susurrando palabras de consuelo en su corazón. Esta búsqueda de santidad a través del dolor generaba admiración y críticas en igual medida. Algunos miembros de la comunidad la veían como un ejemplo de fe extraordinaria, mientras que otros la consideraban exagerada o incluso desequilibrada. Rosa lo sabía. Cierta vez, al escuchar un comentario malicioso mientras caminaba hacia la iglesia, sintió una punzada de tristeza, pero rápidamente entregó esa herida a Dios. «No busco la aprobación de los hombres», pensó para sí misma, mientras apretaba el rosario en sus manos, «sino la tuya, Señor». El ápice de sus prácticas de mortificación ocurrió cuando Rosa decidió construir un pequeño eremitorio en el jardín de la casa.
Con sus propias manos, levantó una estructura simple, hecha de madera y barro, donde pasaba horas en oración y meditación. Para muchos, esto era incomprensible. ¿Por qué una joven de tanta belleza y potencial elegiría esconderse del mundo? Pero para Rosa, ese espacio era un refugio, un lugar donde podía encontrar a Dios sin distracciones. Sin embargo, las consecuencias físicas de su vida austera comenzaron a manifestarse. Rosa frecuentemente sentía dolores intensos y debilidad, pero nunca se quejaba. Su madre, que antes resistía las elecciones de su hija, ahora comenzaba a mostrar preocupación genuina. «Rosa, te estás destruyendo», dijo María cierta noche, sosteniendo las manos delgadas de su hija. Pero Rosa, con una mirada tranquila, respondió: «Mamá, mi fuerza no está en el cuerpo, sino en el amor que Dios me da». Estas palabras, dichas con tanta convicción, comenzaron a transformar el corazón de María. Poco a poco, ella comenzó a darse cuenta de que el dolor de Rosa no era autoinfligido por vanidad o orgullo, sino una expresión de amor tan profundo que trascendía el entendimiento humano. La vida de Rosa, marcada por sacrificios extremos, no era una carga para ella, sino una fuente de alegría espiritual. Cada dolor, cada crítica, cada momento de soledad era para ella una oportunidad de ofrecerse a Dios. Y incluso en medio de tanta adversidad, su serenidad continuaba irradiando, tocando a aquellos que estaban a su alrededor y plantando semillas de fe en los corazones más endurecidos. Esta fase de la vida de Rosa no solo reveló su extraordinaria fuerza interior, sino que también sentó las bases para la santidad por la que sería recordada. Su determinación de abrazar el sufrimiento como un acto de amor no era solo un testimonio de su fe, sino una invitación para todos los que la conocían a buscar a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Las mañanas en Lima comenzaban con los primeros rayos del sol atravesando las ventanas de las iglesias coloniales. El sonido de las campanas llamando a los fieles a la misa era un recordatorio de la devoción que permeaba la vida cotidiana. Para Rosa, sin embargo, ese momento era más que una rutina. Era un encuentro profundo con Cristo. Su conexión con la Eucaristía era tan intensa que para ella, cada misa representaba una renovación del misterio del amor divino. En la simplicidad de su vestido modesto, Rosa llegaba a la iglesia antes que todos, cuando el espacio aún estaba envuelto en silencio. La luz de las velas titilaba suavemente en el altar, reflejándose en las frías paredes de piedra, mientras el aroma del incienso comenzaba a llenar el aire. Rosa se arrodillaba en un rincón, lejos de las miradas, con el rostro inclinado en profunda reverencia. No era solo una oración, era una entrega. Cada palabra que murmuraba parecía llevar el peso de su alma, como si estuviera conversando directamente con Cristo presente en la Eucaristía. Era durante esos momentos que Rosa experimentaba algo extraordinario. En el instante en que el sacerdote elevaba la hostia consagrada, los ojos de Rosa brillaban con una intensidad casi sobrenatural. Quien la observaba podía ver que ella estaba en otro lugar, como si su alma fuera arrebatada a una dimensión donde nada existía más allá de Dios. Cierto día, una de las amigas que la acompañaba en la iglesia se dio cuenta de que Rosa no estaba solo rezando, sino viviendo algo que pocos comprendían. «Ella parece conversar con el propio Cristo», comentó la amiga con una mezcla de admiración y misterio. Estos episodios místicos comenzaron a hacerse más frecuentes y no se limitaban a la iglesia. Muchas veces, en su pequeña celda en el jardín, Rosa entraba en éxtasis durante las oraciones. Era como si la presencia divina invadiera ese espacio humilde, transformándolo en un santuario de luz. Ella describía estas experiencias como momentos de unión profunda,
donde sentía el amor de Dios de forma tan tangible que ninguna palabra humana podría explicar. Cierta noche, mientras Rosa rezaba sola, algo extraordinario ocurrió. Sentada en el suelo, con el rosario en las manos, sintió una luz intensa llenar la habitación. No era una luz común, sino una claridad que parecía venir desde dentro de su alma, iluminando todo el ambiente. Con los ojos cerrados, Rosa sintió una presencia que no causaba miedo, sino una paz tan absoluta que comenzó a llorar. En su corazón, escuchó una voz suave que la animaba a continuar su misión de amor y sacrificio. Estos momentos, aunque profundamente espirituales, también la dejaban exhausta. Después de cada éxtasis, Rosa sentía el peso físico de su cuerpo como nunca antes. Muchas veces caía de rodillas, incapaz de levantarse durante varios minutos. Su madre, preocupada por su salud, llegó a llamarla de vuelta a la realidad en varias ocasiones. «Rosa, necesitas descansar, te estás consumiendo», decía María, con lágrimas en los ojos. Pero Rosa, aún envuelta por la paz de esos encuentros místicos, respondía con una sonrisa serena: «Mamá, es Él quien me da fuerzas». La conexión de Rosa con la Eucaristía era tan profunda que en algunos momentos pasaba días en ayuno, sostenida solo por la comunión. Este ayuno, sin embargo, no era motivado por negligencia o desinterés, sino por un ardiente deseo de unirse a Cristo. Rosa creía que cada vez que recibía la Eucaristía, su cuerpo y alma eran transformados como si Cristo estuviera habitando en ella de manera plena. Sin embargo, estas experiencias místicas no siempre eran comprendidas. Algunas personas en la comunidad comenzaron a cuestionar si Rosa realmente vivía todo lo que decía. Había rumores de que sus éxtasis eran exageraciones o incluso invenciones. Pero Rosa no se defendía. Aceptaba estas críticas en silencio, ofreciéndolas como una forma más de sacrificio. En una ocasión, al escuchar comentarios maliciosos, Rosa solo bajó la cabeza y dijo: «No busco ser comprendida, solo busco amarlo». Las visiones de Rosa, que continuaban ocurriendo, comenzaron a moldear su vida de manera aún más profunda. Sentía que Cristo la llamaba a un amor radical, un amor que la llevaba a ofrecer cada momento de su vida, cada dolor y cada alegría, como un regalo para Él. Cierto día, durante una oración, Rosa tuvo una visión de Cristo cargando la cruz. Él la miró y dijo: «Ayúdame a cargar este peso». Estas palabras quedaron grabadas en su corazón, y desde entonces, cada sacrificio que hacía era una respuesta a ese pedido. Esta vida mística no la alejaba de las personas a su alrededor. Por el contrario, hacía que muchos buscaran a Rosa en busca de consejos y oraciones. Mujeres que enfrentaban dificultades en el matrimonio, madres angustiadas por la salud de sus hijos e incluso hombres atormentados por sus conciencias llamaban a su puerta, pidiendo que ella intercediera por ellos. Y Rosa, con una paciencia infinita, escuchaba cada historia, ofreciendo palabras de consuelo y promesas de oración. Aunque vivía una espiritualidad tan elevada, Rosa nunca se alejó de las realidades del mundo. Sabía que su misión no era solo entre ella y Dios, sino también con las personas a su alrededor. Por eso, continuaba cuidando de los pobres y enfermos, ofreciéndoles no solo ayuda material, sino también el testimonio de un amor que trascendía todos los dolores. Esta fase de la vida de Rosa reveló cuánto su fe y su amor por la Eucaristía la transformaron en un puente entre lo divino y lo humano. Sus momentos místicos eran la fuente de su fuerza, pero también el combustible para su misión en el mundo. Cada vez más, Rosa se convertía en un ejemplo vivo de que el amor a Cristo en la Eucaristía no es un fin en sí mismo, sino un llamado para transformar el mundo a nuestro alrededor.
Lima, a principios del siglo XVII, era una ciudad vibrante, pero también una tierra de grandes contrastes. En las callejuelas estrechas, el lujo de las mansiones coloniales coexistía con la miseria de las personas abandonadas a su suerte. Era un escenario de profundas desigualdades, donde los enfermos y los pobres eran muchas veces olvidados por las autoridades e incluso por las familias más adineradas. Sin embargo, para Rosa, esas almas marginadas nunca pasaban desapercibidas. Desde joven, Rosa dedicaba su tiempo a los necesitados, pero sentía que era necesario hacer más. Inspirada por su fe y por las visiones que la llamaban frecuentemente al servicio, tomó una decisión audaz: transformar el pequeño jardín de su casa en un refugio para los pobres y enfermos. Era un gesto revolucionario para una mujer joven, especialmente en una sociedad que a menudo relegaba a los desfavorecidos a las márgenes. Incluso cuando su familia cuestionaba la viabilidad de este proyecto, ella continuaba determinada, explicando con suavidad: «Son mis hermanos. ¿Cómo puedo cerrar los ojos ante su sufrimiento?». Las primeras personas en acercarse fueron madres con hijos desnutridos. Rosa, con manos hábiles, preparaba sopas simples, utilizando los pocos ingredientes que tenía. El jardín, antes un espacio tranquilo lleno de flores y hierbas medicinales, comenzó a transformarse en un refugio improvisado. Rosa usaba todo lo que tenía a su disposición. Montó pequeñas camas hechas de paja para los enfermos, colgó sábanas entre los árboles para crear sombra y organizó los espacios para atender a cada persona que buscaba ayuda. El aroma del caldo caliente se mezclaba con el olor fresco de las hierbas del jardín, creando un ambiente acogedor. Cada cucharada ofrecida venía acompañada de palabras de esperanza. Para las madres, Rosa decía: «Sé fuerte, tu esfuerzo no pasa desapercibido». Para los niños, una sonrisa suave traía consuelo, incluso en los momentos de mayor dolor. Pronto, la noticia de que una joven ofrecía cuidado y alimento a los necesitados se esparció por la ciudad. Las personas comenzaron a llegar de todas partes, algunas cargando heridas abiertas, otras debilitadas por fiebres y enfermedades contagiosas. Rosa nunca dudó, incluso ante el riesgo de contraer las enfermedades que trataba. Lavaba las heridas con delicadeza, usando infusiones hechas con las plantas que cultivaba. Muchas veces, mientras trabajaba, murmuraba oraciones, pidiendo fuerzas para continuar. Pero no eran solo los cuerpos los que Rosa cuidaba. Tenía un don especial para ver los dolores escondidos en las almas de las personas. Una vez, un hombre atormentado por la culpa llegó al jardín cargando un semblante sombrío. Sentándose a su lado, Rosa escuchó en silencio mientras él hablaba sobre sus errores y miedos. Después de un tiempo, ella puso la mano en su hombro y dijo: «El perdón siempre está al alcance. Confía, arrepiéntete y Dios te renovará». Las palabras simples, pero cargadas de fe, trajeron lágrimas a los ojos del hombre, que salió de allí con el corazón aliviado. Aunque su dedicación era admirada por muchos, también generaba críticas. Algunos vecinos murmuraban que Rosa estaba atrayendo problemas al traer a los enfermos tan cerca de casa. Otros la acusaban de ser imprudente, exponiendo a su familia a riesgos innecesarios. Pero Rosa, con su paciencia inquebrantable, nunca respondía con hostilidad. En lugar de eso, continuaba su trabajo, creyendo que el testimonio de sus acciones sería más poderoso que cualquier explicación verbal. En medio de tantas dificultades, Rosa también enfrentaba los desafíos físicos de su esfuerzo. Sus días eran largos, llenos de trabajos extenuantes y pocas horas de descanso. Muchas veces, al final de la noche, se retiraba al pequeño eremitorio que había construido en el jardín, exhausta, pero llena de paz. Allí, bajo la luz tenue de una vela,
derramaba sus preocupaciones en oración. «Señor, cuida de ellos como me gustaría cuidar», pedía con la voz entrecortada. Un momento particularmente conmovedor fue cuando una mujer anciana llegó al jardín con una enfermedad en estado avanzado. Su rostro, cubierto de heridas, estaba marcado por el sufrimiento. Rosa se arrodilló a su lado, limpió sus heridas con delicadeza y comenzó a cantar un himno suave, cuya melodía llenó el aire con una tranquilidad casi sobrenatural. Poco a poco, la mujer, que antes gemía de dolor, comenzó a sonreír. Rosa sostuvo su mano hasta el último suspiro, y cuando la mujer partió, el semblante de paz en su rostro parecía un reflejo del amor que había encontrado allí. A pesar de las dificultades, el trabajo de Rosa comenzó a atraer la atención de personas influyentes. Algunos sacerdotes y miembros de la iglesia comenzaron a visitarla, admirados por su valentía y dedicación. Uno de ellos, impresionado por la profundidad de su fe, preguntó cómo lograba lidiar con tanto sufrimiento. Rosa respondió simplemente: «Veo el rostro de Cristo en cada uno de ellos. No es una carga, es una gracia». El refugio de misericordia que Rosa creó en su jardín se convirtió en más que un lugar físico. Era un símbolo de esperanza en medio del dolor, una prueba de que el amor y la fe pueden transformar incluso las realidades más duras. Para Rosa, cada vida tocada era una oración viva, un testimonio de que Dios estaba presente incluso en las circunstancias más sombrías. Esta fase de la vida de Rosa reveló no solo su compasión inigualable, sino también su fuerza interior y capacidad de transformar su fe en acciones concretas. El jardín de su casa, antes un espacio común, se convirtió en un santuario de amor, donde los marginados encontraban no solo cura, sino dignidad. Y a través de todo esto, Rosa permanecía fiel a su misión, mostrando que en cada gesto de bondad estaba la presencia viva de Dios. Las noches en Lima eran tranquilas, pero para Rosa, el silencio de las horas oscuras era frecuentemente interrumpido por una batalla invisible. En su pequeña celda en el jardín, iluminada solo por la luz titilante de una vela, pasaba horas en oración, buscando fuerzas para enfrentar los tormentos que parecían perseguirla. Estas no eran dolores comunes, sino pruebas espirituales y físicas que ponían a prueba los límites de su resistencia. Desde muy joven, Rosa comprendía que la santidad exigía sacrificios, pero las dificultades que enfrentaba en esta fase de su vida iban más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Todo comenzó con ataques que parecían venir desde dentro de su propia mente. Durante sus oraciones nocturnas, era atormentada por pensamientos que intentaban desviarla de su fe. Era como si una voz insistente susurrara dudas y temores. «Estás desperdiciando tu vida», decía la voz. «Dios no está escuchando tus oraciones». Estos momentos de tormento espiritual eran acompañados por una sensación de soledad abrumadora. A pesar de estar rodeada por personas que la admiraban y buscaban su ayuda, Rosa se sentía aislada en su lucha. En las madrugadas más difíciles, se aferraba al crucifijo que llevaba consigo, apretándolo con tanta fuerza que sus dedos quedaban marcados. «Señor, no me abandones», murmuraba, con lágrimas corriendo por su rostro. Además de las batallas internas, Rosa comenzó a enfrentar desafíos físicos aún más intensos. Su salud, ya debilitada por la vida de sacrificio, comenzó a deteriorarse rápidamente. Dolores constantes invadían su cuerpo, muchas veces dejándola incapaz de realizar tareas simples. Aún así, continuaba cuidando a los enfermos que buscaban su refugio en el jardín, poniendo sus necesidades por encima de las suyas. Una de las historias más conmovedoras de este periodo ocurrió cuando Rosa contrajo una fiebre alta que la dejó en cama por días.
Even en este estado, ella insistió en que trajeran a un niño enfermo hasta su cuarto. La madre del niño dudó, temiendo que Rosa no tuviera fuerzas para ayudar, pero la joven, con una débil sonrisa, aseguró: «Lo poco que tengo, lo daré con alegría». Con manos temblorosas, Rosa sostuvo al niño y rezó por él, transmitiendo una paz que parecía desafiar su condición física. Las pruebas de Rosa no se limitaban a esos dolores visibles. También enfrentaba persecuciones externas de personas que no comprendían su misión. Algunos habitantes de Lima comenzaron a acusarla de exagerar su santidad para ganar atención. ¿Quién se cree que es?, cuestionaban en conversaciones maliciosas. Otros se burlaban de ella por su dedicación a los pobres, diciendo que solo atraía problemas a la comunidad. Cierta vez, mientras Rosa caminaba hacia la iglesia, un grupo de jóvenes la siguió, burlándose de su apariencia simple y de sus prácticas de mortificación. Rosa escuchó cada palabra, pero mantuvo la cabeza en alto, respondiendo con silencio y una oración en su corazón. «No saben lo que hacen», pensó, mientras apretaba el rosario que llevaba en las manos. Pero el momento más sombrío de esta fase de la vida de Rosa estuvo marcado por un episodio de sufrimiento espiritual que casi la llevó al límite. En una noche particularmente difícil, mientras oraba en su celda, sintió como si una fuerza oscura intentara envolverla. El aire parecía pesado y luchaba por respirar. Era una experiencia aterradora, pero Rosa, en lugar de ceder al miedo, comenzó a rezar en voz alta: «Jesús, confío en ti», repetía incansablemente hasta que la sensación comenzó a desaparecer. Después de esa noche, Rosa se dio cuenta de que sus pruebas eran parte de algo más grande. En oración, sintió que Dios la estaba preparando para algo grandioso, aunque el camino estuviera marcado por espinas. Esta comprensión trajo un nuevo sentido de propósito, y Rosa comenzó a enfrentar cada dificultad como una oportunidad de crecer en fe y amor. Una de las características más notables de Rosa durante este periodo fue su capacidad de transformar el sufrimiento en esperanza para los demás. A pesar de sus propios dolores, continuaba inspirando a todos a su alrededor. Cierto día, una mujer que había perdido la fe tras la muerte de su esposo buscó a Rosa en busca de consuelo. «No puedo entender por qué Dios permite tanto sufrimiento», dijo la mujer, con los ojos llenos de lágrimas. Rosa, con su voz suave, respondió: «El sufrimiento no es el fin, es a través de él que aprendemos a amar más profundamente». Estas palabras, dichas con tanta convicción, no solo tocaron el corazón de la mujer, sino que también fortalecieron a todos los que escuchaban a Rosa hablar. Su fe, incluso en las circunstancias más desafiantes, era una luz que guiaba a otros hacia Dios. Con el tiempo, Rosa comenzó a darse cuenta de que las pruebas que enfrentaba no eran solo una carga, sino también una forma de participar en los sufrimientos de Cristo. Esta comprensión la hizo aún más decidida a continuar su misión, independientemente de las dificultades. Sabía que cada lágrima, cada dolor y cada crítica eran ofrendas que la acercaban a Dios y a su vocación de servir. Esta fase de la vida de Rosa, marcada por persecuciones espirituales y físicas, reveló su increíble resiliencia y su capacidad de encontrar fuerza en la debilidad. Sus batallas internas y externas no solo moldearon su carácter, sino que también la transformaron en un ejemplo vivo de fe inquebrantable. Incluso ante las mayores adversidades, Rosa se mantuvo fiel al llamado de Dios, mostrando que el verdadero amor trasciende todo dolor e incomprensión. El amanecer del 24 de agosto de 1617 trajo un aire diferente a la ciudad de Lima. La luz del sol que atravesaba las ventanas de las casas parecía más suave, casi como si estuviera anunciando que ese sería un día especial.
En la modesta casa de la familia Flores de Oliva, sin embargo, el ambiente estaba impregnado de una mezcla de silencio reverente y tensión. Rosa, que había estado luchando contra una enfermedad que debilitaba su cuerpo durante días, se estaba preparando para el momento que sabía que estaba cerca, el encuentro definitivo con Cristo. Su pequeño cuarto, tan simple como siempre había sido, estaba ahora transformado en un espacio de oración. Velas encendidas esparcían una luz temblorosa, mientras el aroma de flores frescas se mezclaba con el olor de cera derretida. La cruz de madera en el centro del altar improvisado parecía observarla con ternura, como un recordatorio de la presencia divina que Rosa tanto amaba. Amigos cercanos y miembros de la familia entraban en silencio, temiendo perturbar la paz que envolvía a la joven. Rosa, acostada en un colchón simple, parecía una mezcla de fragilidad y serenidad. Su rostro, aunque marcado por el sufrimiento físico, irradiaba una calma que era casi sobrenatural. Sabía que el fin de su jornada terrenal estaba cerca y, lejos de temerlo, se sentía agradecida. En un momento de lucidez, llamó a su madre para que se acercara y tomó sus manos con una fuerza inesperada. «Mamá, no llores. Hoy iré a mi verdadero hogar», dijo, mientras las lágrimas corrían por el rostro de María. Los días que precedieron aquel momento habían sido de intenso dolor para Rosa. La enfermedad que la consumía dejaba su cuerpo cada vez más debilitado. Los huesos de sus manos, ahora visibles bajo la piel fina, temblaban a cada movimiento. Sin embargo, nunca se quejaba. Cada gemido ahogado que escapaba de sus labios era seguido por una oración silenciosa. «Todo por ti, Señor», repetía en su mente, como un mantra que la sostenía. Esa mañana, Rosa pidió recibir la Eucaristía por última vez. El sacerdote llegó acompañado por un pequeño grupo de fieles que habían oído sobre el estado terminal de la joven. Cuando la hostia fue colocada en su boca, una suave sonrisa iluminó su rostro. Para Rosa, ese era el apogeo de su vida. Recibir el cuerpo de Cristo en el momento en que su alma se preparaba para encontrarlo. Después de la comunión, Rosa entró en un estado de profunda oración. Sus ojos, ahora entreabiertos, parecían fijos en algo que nadie más podía ver. Aquellos que estaban a su lado fueron testigos de un momento de misterio y gracia. Era como si Rosa, incluso en su fragilidad, estuviera conectada a algo mucho más grande. Las horas siguientes estuvieron marcadas por una quietud solemne. La respiración de Rosa se volvía cada vez más débil, pero su expresión permanecía serena. Los amigos y familiares, incapaces de contener la emoción, sostenían sus manos o tocaban sus pies, como si quisieran absorber un poco de la fuerza espiritual que ella transmitía. Incluso en sus últimos momentos, Rosa continuaba inspirando a quienes la rodeaban. Entonces, poco antes del mediodía, algo extraordinario sucedió. Rosa, que parecía estar al borde de la inconsciencia, abrió los ojos y pronunció con voz clara: «Jesús, estoy lista». Estas palabras, dichas con una dulzura indescriptible, fueron seguidas de su último suspiro. La habitación fue tomada por un profundo silencio, interrumpido solo por los sollozos ahogados de su madre y amigos. Pero algo curioso ocurrió poco después de su muerte. Aquellos que estaban presentes informaron sentir una paz inexplicable, como si el propio Espíritu Santo estuviera entre ellos. El rostro de Rosa, ahora inmóvil, parecía más radiante que nunca, como si reflejara la alegría de haber alcanzado el objetivo de su vida. La noticia de la muerte de Rosa se esparció rápidamente por Lima. Personas de todas partes de la ciudad comenzaron a dirigirse a la casa de los Flores de Oliva para rendir sus últimos homenajes. Entre ellas estaban pobres que habían sido cuidados por Rosa.
madres que habían recibido consuelo en momentos de desesperación e incluso algunos de sus antiguos detractores que ahora reconocían la santidad de su vida. El funeral de Rosa fue un evento conmovedor. La iglesia donde su cuerpo fue velado estaba llena, con fieles abarrotando las calles adyacentes. Cada persona presente parecía cargada de emoción, como si todos supieran que estaban en presencia de alguien verdaderamente especial. Durante la ceremonia comenzaron a surgir relatos de milagros. Un niño que había estado paralítico desde su nacimiento se levantó y comenzó a caminar tras tocar el velo de Rosa. Este evento fue solo el comienzo de una serie de manifestaciones que consolidarían la fama de santidad de Rosa. Incluso después de su muerte, continuaba siendo un faro de esperanza y fe para el pueblo de Lima, y eventualmente para todo el mundo. Su entrega final al amado no fue un adiós, sino el inicio de una nueva etapa, donde su presencia espiritual continuaría inspirando generaciones. La vida de Rosa, concluida a los 31 años, fue una prueba viva de que la santidad no depende de condiciones extraordinarias, sino de un corazón dispuesto a amar y servir a Dios en todas las circunstancias. Su partida, aunque dolorosa para aquellos que la amaban, fue un momento de gloria, pues marcó el triunfo de un alma que eligió vivir enteramente para Cristo. Cuando Rosa Flores de Oliva dio su último suspiro el 24 de agosto de 1617, su muerte fue recibida no con el silencio común del luto, sino con una conmoción que rápidamente invadió Lima. La noticia de su partida se esparció como un viento repentino, atravesando los callejones estrechos y llegando a las mansiones coloniales, a las iglesias e incluso a los campos más lejanos. No era solo el fin de una vida, sino el inicio de un legado que resonaría a lo largo de los siglos. Su funeral fue diferente a cualquier otro que Lima hubiera presenciado. Desde las primeras horas de la mañana, fieles de todas las clases sociales comenzaron a reunirse en la iglesia donde su cuerpo estaba siendo velado. Pobres y ricos, religiosos e incluso aquellos que antes criticaban a Rosa, ahora se unían en un solo espíritu de devoción y admiración. El sonido de las oraciones y los cantos llenaba el espacio, creando una atmósfera de reverencia casi palpable. Entre los presentes, muchos compartían historias sobre cómo Rosa había impactado sus vidas. Una mujer anciana que caminaba con dificultad se acercó al ataúd y tocó la mano fría de Rosa. Con lágrimas en los ojos, murmuró: «Ella curó a mi hija cuando nadie más podía». Otros, como un joven trabajador, susurraban agradecimientos silenciosos por las palabras de consuelo que Rosa les había ofrecido en momentos de desesperación. El velorio fue interrumpido por relatos que comenzaron a circular entre los fieles. Decían que Rosa había realizado milagros, incluso después de su muerte. Una madre que había traído a su hijo enfermo al velorio salió de la iglesia llorando de alegría, diciendo que el niño, antes pálido y febril, ahora estaba sonrojado y sonriente. Este relato se esparció rápidamente y más personas comenzaron a buscar curación y consuelo tocando el ataúd o cualquier objeto que hubiera pertenecido a Rosa. El día del entierro, la ciudad prácticamente se detuvo. Multitudes siguieron el cortejo fúnebre por las calles, mientras las campanas sonaban incesantemente, marcando el paso de una vida que ya era considerada santa. Las calles estaban llenas de personas sosteniendo velas, y muchos llevaban flores, rosas en especial, que lanzaban en el camino por donde pasaba el cuerpo de Rosa. El perfume de estas flores se mezclaba con el aire húmedo de Lima, creando un ambiente que parecía transportar a todos a un momento de gracia divina. Tras el entierro, la tumba de Rosa se convirtió en un lugar de peregrinación.
Personas venían de lejos para rezar y pedir intercesión, dejando ofrendas y relatos escritos de gracias alcanzadas. La devoción a Rosa crecía rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que las autoridades religiosas comenzaran a investigar su vida y los relatos de milagros. El proceso de canonización fue iniciado, y testimonios sobre su santidad inundaron las investigaciones. Uno de los momentos más destacados de este proceso fue el relato de una mujer que había sido testigo personalmente del espíritu de servicio de Rosa. Ella no solo cuidaba de los enfermos, les hacía sentir que eran amados, incluso en sus condiciones más miserables. En cada gesto suyo había algo divino. Ese testimonio, entre muchos otros, reforzó la imagen de Rosa como una santa que había vivido para servir y amar. En 1671, apenas 54 años después de su muerte, Rosa fue canonizada por el Papa Clemente X, convirtiéndose en la primera santa de las Américas. La ceremonia fue un hito no solo para Perú, sino para todo el continente, que ahora tenía una intercesora reconocida oficialmente por la Iglesia. Ese día, la iglesia donde se celebró su canonización estaba llena de fieles que sostenían velas y rosas, agradeciendo a Dios por la vida de Rosa. Tras su canonización, la devoción a Santa Rosa de Lima se difundió rápidamente por el mundo. Se dedicaron iglesias a ella y su fiesta, celebrada el 23 de agosto, se convirtió en un evento de gran importancia para los católicos, especialmente en América Latina. Personas de diferentes orígenes y culturas comenzaron a invocarla como protectora e intercesora, pidiendo su ayuda en momentos de dificultad. Pero el impacto de Santa Rosa de Lima no fue solo espiritual. Su vida sigue siendo un ejemplo de cómo la fe, la humildad y el amor pueden transformar incluso las situaciones más desafiantes. Para las mujeres que enfrentan las presiones del mundo moderno, su historia ofrece inspiración y fuerza. Rosa mostró que, incluso en medio de dolores e incomprensiones, es posible encontrar alegría y propósito al vivir para los demás y para Dios. Hoy, más de 4 siglos después de su muerte, Santa Rosa continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su ejemplo de santidad no está en hechos grandiosos o posiciones de poder, sino en la simplicidad de una vida dedicada al amor y al servicio. En cada oración hecha en su nombre, en cada iglesia que lleva su imagen, la memoria de Rosa florece, recordándonos que el amor verdadero nunca muere, sino que permanece como una rosa eterna, esparciendo su fragancia divina en todas partes.